Shalom y bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de discipulado. En esta nueva lección, la número 17, hemos avanzado bastante en este curso. Esta lección se trata sobre el sufrimiento y la esperanza, la tikvah, encontrando la esperanza en medio del sufrimiento. Shalom, fieles talmidim. Hoy vamos a abordar un tema que es quizás el más universal y el más difícil de la experiencia humana. Un tema que nuestra fe no ignora ni trivializa: el sufrimiento. Desde el dolor de un corazón roto, hasta la angustia de una enfermedad, desde la persecución por causa de la fe, hasta el exilio de nuestro pueblo, el sufrimiento ha sido un compañero constante en la historia de la humanidad y en la historia de Israel. Una fe que no tiene una respuesta honesta y profunda para el dolor no es una fe para el mundo real. Gracias a Dios, nuestra herencia bíblica y mesiánica no nos ofrece clichés vacíos ni promesas de una vida sin problemas. Al contrario, nos proporciona un ancla para el alma en medio de la tormenta, una tikvah, una esperanza, que no es un mero optimismo, sino que es una confianza sólida y arraigada en el carácter y las promesas de un Dios soberano y bueno, incluso cuando las circunstancias parecen gritar todo lo contrario. Estamos, ¿cierto?, en una fe que no silencia esta realidad. Una fe real, ¿cierto?, enfrenta los problemas como son, como los vivimos. En el mundo hay sufrimiento, en el mundo hay dolor. En el mundo, ¿cierto?, aún después de conocer a Dios, sigue persistiendo esto. Por lo tanto, tiene que haber una respuesta ante esto, una tikvah, una esperanza. Entonces, esta esperanza, ¿cierto?, a la que nosotros recurrimos en nuestra fe, es parte de nuestra escuela y nuestro crecimiento. Y de hecho, el sufrimiento es en parte también la escuela de la fe. El dolor, el padecimiento. ¿De qué estamos hablando? El Tanaj es un libro honesto. Está lleno de personajes que lucharon, dudaron y clamaron a Dios en medio de su dolor. Pensemos en Joseph, traicionado por sus hermanos y vendido como un esclavo. En David, huyendo por el desierto para salvar por su vida. En Yirmiyahu, Jeremías, el profeta llorón, lamentando la destrucción de Jerusalén. Y por supuesto en Job, un hombre justo que lo perdió todo y luchó por entender los caminos de Dios. A través de estas historias aprendemos que el sufrimiento puede tener múltiples orígenes y propósitos también. A veces es la consecuencia de nuestro propio pecado y muchas veces lo reconocemos y nos damos cuenta de esto. Pero otras veces es el resultado de vivir en un mundo quebrantado y caído. Es decir, es algo externo a nosotros, en el mundo en el que estamos inmersos. Y a veces también, como en el caso de Job, es un misterio profundo, una prueba permitida por Dios para un propósito o para llevarnos a un propósito más elevado que no podemos ver en ese preciso momento. Nuestros sabios lo entendieron así cuando dijeron en el Talmud lo siguiente: en el fuego de la aflicción fui probado, pero no destruido. El sufrimiento, si lo permitimos, puede ser como un crisol que purifica nuestra fe, que quema la escoria de nuestro carácter, lo más malo, ¿cierto?, de él, y nos hace más dependientes de Dios. Empezamos a conocerle. Mientras padecemos y más nos buscamos de él y nos buscamos aferrar a él, pues más empezamos a conocerlo y cómo es él con nosotros. En el Salmo, en el Tehilim 23, que es quizás el más amado de todos los salmos, no nos promete un camino sin dificultades, sino que al contrario, reconoce que inevitablemente andaremos en un valle de sombra y de muerte. Y esto no después de esta vida, sino en esta vida. La promesa no es la ausencia de un valle de muerte, sino que la promesa es la presencia
de un pastor en medio de ese valle. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esta es la primera y la más fundamental respuesta bíblica al dolor. La promesa de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo hemos sabido reconocer y personificar esta esperanza en nuestra vida? A través de el sacrificio del Mesías sufriente, Yeshua. No le llamamos, ¿cierto?, al Mesías el Mashiach, el Mesías triunfante. Le llamamos el Mesías sufriente. Ese es Yeshua, hijo de Yosef, como se le conoce en la tradición. Yeshua, o el Mesías hijo de José, el Mesías sufriente. Pero asimismo, como Él es el Mesías sufriente, Él es también nuestra esperanza. Para nosotros como discípulos de Yeshua, la respuesta al sufrimiento adquiere un rostro y un nombre. Y es cierto, a quien recordamos en estas fechas de Pesaj. Yeshua de Nazaret, Yeshua el Mesías. Nuestro Mesías no es un rey distante que gobierna desde un trono celestial ajeno a nuestro dolor, sino que Él es el Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente, el siervo del capítulo 53 de Isaías, el que llevó sobre sí nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, un Mesías sufriente, padeciente, lleno de enfermedades y dolores. O sea, de esto podemos decir que Él sabe y se hizo un experto sobre su cuerpo y su carne, porque cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Se hizo, por lo tanto, avesado, entendido en sufrimiento, un varón de dolores. Yeshua no solamente entiende nuestro sufrimiento, sino que Él entró en el sufrimiento. Él fue traicionado, fue abandonado, fue humillado, fue torturado y fue ejecutado. El libro de Hebreos nos dice que Él fue perfeccionado por aflicciones y que aprendió la obediencia por lo que padeció. O sea, ¿cómo aprendió obediencia real? A través de el padecimiento. ¿Y cómo fue perfeccionado el Mesías? A través de aflicciones. ¿Cómo? No era un varón perfecto, hallado, ¿cierto?, sin falta, y como nunca pecó, está en lo más alto. Dice que aún pese a ello, fue perfeccionado por aflicciones. También vio padecimiento. Recordemos que Él estaba en el mundo. Él no fue quitado de este mundo, sino hasta que cumplió su función. Por lo tanto, sufrió las aflicciones de este mundo. Vio, cierto, la hipocresía de este mundo. Vio la maldad, vio las malas intenciones y sufrió en su cuerpo por esto. Y por proclamar la palabra de Dios también fue perseguido. Pero en todo ello se probó su obediencia, porque aun cuando se sometió a padecimiento y tomó forma de siervo, se hizo obediente. Y obediente hasta la muerte. Y una muerte de cruz humillante en aquel entonces. Por lo tanto, el Mesías, al entrar en la profundidad del sufrimiento humano y vencerlo a través de la resurrección, Yeshua con esto hizo 3 cosas asombrosas para nosotros. En primer lugar, le dio un nuevo significado al sufrimiento. Nuestro dolor, cuando lo unimos a su dolor, al de Él, puede convertirse en un medio de crecimiento, en un medio de testimonio y de comunión aún más profunda con Él, porque Él también padeció, Él también sufrió, y yo lo estoy pasando mal, pero Él también lo pasó mal. Me puedo identificar profundamente con Él. Muchas veces las personas dicen: es que tú no entiendes lo que me pasa, es que tú nunca has vivido algo como esto, es que tú nunca has estado en los pantalones de una persona que pasa esto. Yeshua pasó por un sufrimiento tan grande que no podemos decir esto de Él, sino que Él nos acompaña en este sufrimiento y nos permite crecer, nos permite dar nuestra vida como testimonio delante de Él, ya que Él también padeció
y también un sentido de comunión más profunda. Rav Shaul, el apóstol Pablo, lo expresó así: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, así como Él padeció y fue glorificado, pues nosotros también padecemos en este mundo, pero juntamente con Él, porque lo hacemos tomados de su mano. Y juntamente como Él resucitó, nosotros también. Y seremos glorificados. En segundo lugar, Yeshua se convirtió en un sumo sacerdote compasivo. ¿En qué sentido? Dice el libro de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, podemos acercarnos ante Él, que es puro, que es santo, que es perfecto, con confianza, porque Él sabe y conoce de nuestras debilidades. Y en nuestras debilidades, Él se fortalece y Él se hace grande. Porque Él se hace grande a través del perdón. Porque aún esas debilidades y esas bajezas las perdona. Y aún Él nos logra comprender, ¿cierto?, las cosas que solemos fallar o que realmente nos cuestan en esta vida o por las cuales sufrimos. Y Él logra comprender esto. Por lo tanto, no tenemos, ¿cierto?, un Dios lejano, impersonal y un Mesías intercesor que no comprenda nuestras necesidades. Imagínense usted si enfrentara una demanda en un lugar y contrata un abogado que no quiere saber de usted, que no lo comprende, que no le interesa sus razones, que toda su defensa la arma como él quiere y no conforme a lo que usted pasó y vivió y a lo que usted demanda. ¿Cómo se sentiría? Que nadie me representa y nadie busca justicia por mí en este mundo. Bueno, pues el Mesías busca justicia por nosotros en este mundo, intercede por ella, pero también nos llama a nosotros para que nosotros cambiemos y seamos más justos, porque el sufrimiento no solamente, por ejemplo, muchas personas buscan que haya justicia a través de que otros sufran y padezcan por lo malo que hicieron. O sea, hallamos, ¿cierto?, en el causar sufrimiento una medida de justicia. Pero Dios también halla esa medida de justicia en medio de nuestro sufrimiento personal, porque Él también nos permite que a través del dolor y el sufrimiento conozcamos quién es Él verdaderamente y qué es lo que Él espera de nosotros y por qué llegamos hasta donde llegamos o caímos donde caímos. Y a través de esa comunión que podemos llegar a lograr con Él, en esas circunstancias en nuestra vida, es que reconocemos verdaderamente el propósito del sufrimiento, que también es para conocerle a Él. Esto es como cuando Yosef hizo que sus hermanos padecieran, ¿cierto?, antes de mostrarse quién era. Así muchas veces Dios se oculta en las cosas para esconder sus propósitos y que en algún momento sean develados en este mundo. Y en tercer lugar, nuestro Mesías nos dio una victoria segura. Esto es importante. La advertencia y la promesa de Yeshua son inseparables. Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el resultado final, es decir, ya ha sido decidido. Ya sé cuál va a ser el resultado final, el marcador final, la línea de meta. La resurrección es la resurrección del Mesías, es la garantía de que el sufrimiento, el pecado y la muerte no tendrán la última palabra, porque Él ya fue levantado entre los muertos y ni la muerte lo pudo contener. Por lo tanto, si alguien dijera: viviré en este mundo solo para padecer y sufrir, no, mejor daré mi vida para los placeres y el deleite en este mundo, porque vida hay una sola y después se acaba uno y se acabó. Pero otro podría pensar: ¿y por qué me ha tocado esta vida tanto sufrimiento? Y pensar que solo viene a este mundo a sufrir y no hay esperanza ni vida después de esta. Bueno, el creer, ¿cierto?, que hay una vida después de esta vida, después de la muerte, en Dios, nos da esperanza de saber que
las cosas se revertirán, cambiarán, habrá justicia real. El pecado y la muerte no prosperarán toda la eternidad y toda la vida, sino que llegará un momento donde se acabará y cesará, y viviremos en un mundo mejor. Y por lo que trabajamos en este mundo y por lo que padecimos, a causa de la justicia y de seguir la voluntad de Dios, tendrá recompensa. Y si no creemos en esto, nuestro lamento no tendrá consuelo. Y es por eso que también vino el Espíritu de Dios, ¿cierto? El Ruach HaKodesh, para consolarnos. Una promesa de Dios, de que Dios iba a derramar su Espíritu en todo el mundo, y todos iban a conocerle, profetizar, y todo el mundo le iba a ver. Pues hoy día esa parte de Él también la derramó en nosotros, para que podamos tener un anticipo de aquello, y tener certeza de esta victoria segura. Tenemos que cultivar la tikvá, la esperanza, en el terreno del dolor. No solamente la esperanza cuando nos va bien, una esperanza positiva, un positivismo, sino que también la esperanza cuando nos va mal, que en parte puede ser un realismo. ¿A qué llamamos a esto? Talmidim. La esperanza no es algo que simplemente tenemos o no tenemos. La esperanza, la tikvá, es más como una semilla. Es lo que Yeshua habló, un granito de mostaza. La fe, la esperanza, son una cosa, ¿cierto?, en Dios. El esperar y el soportar y el tener fe y el confiar en Dios, que las cosas mejoran y cambian y prosperan y crecen y dan fruto y recibimos, ¿cierto?, la recompensa. Entonces, esta semilla debe ser cultivada. O sea, la esperanza, entre comillas, la tengo en mis manos, pero la planté. Porque yo no tengo todo el control de mi vida ni de lo que pasará afuera. Puedo tener esperanza en mí mismo y en lo que yo puedo lograr, pero a lo mejor hay algo que no lo logré. O a lo mejor alguien de afuera me afectó. Entonces, si yo pretendo creer que la esperanza es algo que yo tengo o no tengo, tenemos que entenderlo más así, es como una inversión. Yo puse una semilla para ser cultivada. Y especialmente hay que colocar esa semilla cuando el suelo de nuestra vida está duro y seco. ¿Cómo así? ¿Sí? La semilla tiene que ser cultivada. Y sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles. En tierra no sembrada, como pasó el pueblo de Israel en Egipto. ¿Cómo lo hacemos? Aferrándonos a las promesas. Hay una metáfora bonita, ¿cierto?, que habla el libro de Jeremías. Me he acordado de ti, del amor de tu juventud, del amor de tus desposorios, cuando andabas detrás de mí, como un niño en el desierto, en tierra no sembrada. Esa imagen tiene Dios, ¿cierto?, de su pueblo Israel, como un niño que andaba tomado de su mano en el desierto. Es decir, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, aferrarnos a su mano, sumergirnos en las Escrituras y hacer nuestras las promesas de Dios. Vivirlas. Tu calzado no se desgastó, no pasaste hambre, comiste esto y esto otro. Mira las promesas de Dios y cómo se cumplen en tu vida. Tenemos que hacer nuestras las promesas de Dios. Hoy día estamos comiendo, estamos haciendo algo bien, tengo trabajo, tengo salud, es porque Dios me ha sostenido y su promesa es fiel sobre mí. Tenemos que hacer viva esa promesa de Dios en nuestra vida. Tenemos que recordar, como el salmista mencionó, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. O sea, aun cuando requiera mucho trabajo, dolor, sufrimiento, el sembrar la semilla de la esperanza, el día de mañana tenemos que saber que vamos a segar con regocijo y estaremos alegres. Esto es como cuando un niño es conducido por un lugar difícil, pero le está guardando un lugar increíble, espectacular para pasar, ¿cierto?, el día. Eso es lo que quería Dios con Israel. Lo hizo pasar por un terreno difícil, complicado, con calor, quizás con frío, aunque Él los acompañó siempre. Largo, se dieron vueltas, habían animales difíciles, habían pueblos complejos alrededor para llevarle una buena tierra, la tierra prometida.
y allí segarían con alegría y con regocijo. Incluso cosas que ni plantaron ni pusieron semilla. Es decir, Dios nos dice que incluso la cosecha o el momento, ¿cierto?, de la siega va a ser aún más grande de lo que nosotros invertimos allí. Porque Dios nos ve como un todo. Y nos bendecirá a todos como un pueblo, como familia de la fe. Y dará mucho más de lo que cada uno aportó. ¿Cierto? Esto es como la sinergia que ocurre cuando la gente se une para hacer algo. A lo mejor 2 personas aparte pueden hacer un esfuerzo equivalente a tanto, por ejemplo, tanto peso. Pero si se juntan, pueden levantar algo muy increíble. Algo que entre una persona sola no podría. Así también será la esperanza. Que no bastará solo para que una persona lo reciba, sino que muchos. Por eso es que la esperanza es tan grande, ¿no? Es como una semilla que crece. En segundo lugar, tenemos que lamentarnos, entristecernos, pasar los sufrimientos, pero con honestidad. Es decir, no tenemos que reprimir nuestro dolor. Si estamos sufriendo y padeciendo, hermanos, estamos sufriendo y padeciendo. No tengo por qué ocultarlo. No hay que reprimir el dolor. Los salmos, si usted los lee, están llenos de lamentos y llenos de preguntas honestas y de cuestionamientos honestos y de clamores ante Dios y de quejas ante Dios. Está lleno. No se reprimieron, ¿cierto?, para no decir algo impropio hacia Dios. Es bíblico, es saludable llevar nuestro dolor ante Dios. De hecho, es preferible hacerlo ante Él que quejarnos, ¿cierto?, de todo. ¿No es mejor llevar nuestra queja delante de Dios que quejarse con medio mundo? Porque si usted se queja con medio mundo, a medio mundo le va a disgustar, porque se pasa quejando. Pero si usted se queja delante de Dios, Dios no se va a disgustar. Lo va a escuchar, lo va a entender. Y va a esperar que usted también entienda lo que está pasando detrás de esto. Dios puede soportar nuestra ira, nuestra confusión, nuestras lágrimas y todo lo que estemos pasando en nuestro interior. Dios puede soportar esto, puede con esta carga. Y el hecho de que nosotros también la podamos cuando estamos con Él es que también entendemos que no nos da carga que no podamos llevar. Y Él comprende esto. Entonces tenemos que ser honestos en el sufrimiento. No tenemos que acallarlo. Tenemos que, en tercer lugar, buscar la comunidad. Es importante no aislarse en medio del sufrimiento. Muchas personas pueden tener una tendencia a la soledad, a alejarse, a aislarse. Es una de las tentaciones más grandes cuando estamos pasándolo mal, no quiero ver a nadie. Pero tenemos que permitir también que nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, nuestra familia, nos puedan sostener, orar por nosotros y recordarnos la verdad de las cosas aun cuando nos resulte difícil. Que nos ayuden a confrontar las situaciones, a sobrellevarlas, llevados las cargas los unos de los otros, dice la Escritura, y cumplida así la ley del Mesías. ¿Cuál es la ley del Mashiach? Que llevemos la carga los unos de los otros, que en medio de este padecimiento no lo hagamos solos, que estemos juntos. Solo el Mesías fue ahí ante el madero, ¿cierto? Digamos sin nosotros. Pero Él nos pide que entre nosotros estemos juntos, padezcamos juntos, sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y en cuarto lugar, y por último, tenemos que mantener una perspectiva eterna, no de corto plazo, sino mirar más allá. Rav Shaul, quien sufrió inmensamente, pudo decir lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria y la esperanza con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, todo lo que hoy día está pasando no es nada con lo grandioso que hemos de vivir y ha de manifestarse por la gloria de Dios en nuestra vida. Wow. Yo sé que aunque pase una cosa, otra, el tiempo aflija
y las cosas se pongan difíciles, no es nada en comparación con la gloria venidera de Dios, que ha de manifestarse a los que perseveran y se mantienen fieles a la esperanza en Dios. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él hará que vivan aquellos que le aman. Mantener nuestros ojos en la esperanza de la resurrección y el mundo venidero nos da la fuerza para perseverar a través de las pruebas presentes. Y esto es lo que pasa, ¿cierto? Que el tener la meta, ¿cierto?, siempre en nuestra mente nos ayuda a perseverar cuando las pruebas son muchas veces demasiado difíciles. Talmidim, el camino de la fe no es un desvío alrededor del sufrimiento. No es que hay que evitarlo, sino que es un camino a través del sufrimiento, pero sostenidos por la mano del pastor. El dolor es real en este mundo y no hay que minimizarlo. Pero por la fe del Mesías sabemos que el dolor no es el final de la historia. No vinimos solo a sufrir a este mundo ni a padecer. Hay un propósito. Cada lágrima que derramamos es recogida por nuestro Padre Celestial. Él cuenta las gotas, ¿cierto?, de nuestras lágrimas. Como dice una frase, ¿cierto?, del Talmud, pero hace mención a la mujer, de hecho. Cada prueba que soportamos puede ser utilizada para forjar en nosotros un carácter más fuerte y una fe más pura. Claro, tenemos que ver el crecimiento que Dios busca de nosotros en medio de la prueba. Él quiere que encontremos una fe más pura. Y cada cicatriz que tenemos, o quizás medalla de guerra que llevamos, puede convertirse en un testimonio del poder sanador y redentor de Dios, equipándonos para consolar a otros con el mismo consuelo que nosotros hemos recibido. Porque muchas veces los padres, los ancianos, los mayores miran a los que están padeciendo y dicen: yo también pasé por eso. Bueno, ahí está. Especialícese en dar consejo, en consuelo, en apoyo. Ayude, ¿cierto?, al otro a salir adelante. Porque yo también llevé esa carga. Bueno, voy a tratar de apoyarlo para que también pueda llevar su carga. Todo esto es para edificación y crecimiento del cuerpo del Mesías. Y para que se manifieste realmente el amor que Dios espera y que el Mesías nos dijo que tenemos que tener unos por otros. Aferrarnos a la tikvá, a la esperanza. Pues la noche puede ser larga, pero una promesa segura: que la mañana llegará y la alegría vendrá. Un día llegará y alcanzaremos el Olam Habá, el mundo venidero. El Eterno enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las viejas cosas ya pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y esta es la esperanza, ¿cierto?, que tenemos, y es una esperanza que no avergüenza a nadie. Y esto, ¿cierto?, es lo grande de nuestra fe, que nuestra esperanza no nos avergüenza. Eso es lo que quiere el Eterno que creamos, ¿cierto?, hoy día. Como un pequeño añadido y bonus track. Hoy día es cierto que estamos viviendo el 7º día de Pesaj, o de los panes sin levadura. Recordamos, ¿cierto?, el momento exacto cuando los hijos de Israel cruzan el Yam Suf, el Mar Rojo. El pueblo había experimentado con euforia los milagros, ¿cierto?, y las señales de la salida de Egipto que Dios había hecho, ¿cierto?, para ellos. Pero de repente se encontraron atrapados. Frente a ellos había un mar infranqueable. No hallaban por dónde atravesarlo. Y a sus espaldas estaba el ejército más letal del mundo antiguo, liderados por el faraón. Y a su lado, el desierto. No había nada. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Adonai. Y fue en ese sufrimiento y en el terror en que el pueblo experimentó que no fue un error geográfico el haber llegado hasta ese lugar,
sino que fue un diseño divino. A veces Dios nos guía intencionalmente a un callejón sin salida, ya sea espiritual, ya sea físico. Pero el camino de la fe, atravesándolo, el Señor nos permite que nos enfrentemos al mar de la imposibilidad para destruir a los egipcios o a lo que nos ata, a nuestros temores más grandes. Así como para los hijos de Israel lo eran, que los atormentaban en Egipto, viéndolos hechos esclavos, quizás soñaban con ellos. Ahí estaban de nuevo, detrás de ellos, su peor pesadilla, persiguiéndolos y acorralándolos. Pero el dolor de la desesperación solo es el preámbulo de un milagro y de la división de las aguas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y precisamente al día octavo después del séptimo día de Pesaj se le llama Isirú Hag, que significa atar la festividad. Y viene este texto del Salmo 118-27 que dice: aten al sacrificio festivo con cuerdas a los cuernos del altar. O sea, el sacrificio festivo, átenlo con cuerdas al altar. Y en la expresión rabínica, en la práctica rabínica, esto se refiere al día posterior de cualquiera de las 3 fiestas de peregrinación. Entonces, si el séptimo día de Pesaj es donde ocurrió el gran milagro del mar abriéndose y del temor que sentían los hijos de Israel, Isru Hag, el octavo día, el día después del sufrimiento, es el primer día después de atravesar el mar y ya en la otra orilla. Las aguas ya se cerraron, los enemigos fueron derrotados y la canción de Miriam ya se acabó. ¿Ahora qué? Pasó el día después. ¿Y ahora qué? Adelante, el desierto. Y aquí es donde muchos quizás pueden experimentar un mayor dolor. Porque la transición, ¿cierto? Muchas veces estos altibajos espirituales, mucha gente los pone a prueba y los mantiene alertas, atentos. Pero cuando hay que aterrizar y ahora caminar y seguir avanzando en medio de no sé hacia dónde voy, pero bueno, voy con Dios, muchas veces el momento más difícil. Entonces, ese octavo día, ese día después de el dolor, el sufrimiento, nos ayuda a tomar la santidad, a tomar este milagro y lo que Dios ha hecho por nosotros después de salir de este momento difícil, y tenemos que atarla como se ata un sacrificio en el altar. Tenemos que atarlo a nuestra rutina, a nuestra vida, un sello de nuestra vida. El desierto, que es un sufrimiento prolongado, la escasez, una prueba, es también donde va a ocurrir la redención, donde va a haber una transformación completa en nuestra vida. Pero tenemos que saber cargar con lo que hemos pasado, con nuestra vida. En Dios no hay que desecharlo todo. En Dios, ¿cierto? Tenemos que recordar lo que hemos atravesado, lo que hemos vivido, el dolor, el sufrimiento, y atarlo a nosotros y caminar. Y caminar y avanzar, aun cuando venga delante de nosotros un sufrimiento. Quizá, o mejor dicho, un tiempo de tranquilidad, pero a la vez de incertidumbre. Bueno, esto, ¿cierto?, es lo que Dios busca de nosotros, que enfrentemos nuestro mar rojo, nuestro propio mar rojo, que busquemos, ¿cierto?, de Él. Tenemos que sentir muchas veces el aliento del enemigo que está aquí lo más cercano posible para que nosotros despertemos, ¿cierto? Y digamos, no me voy a rendir, voy a seguir adelante. Porque, ¿qué le dijo el Eterno a Moshe? ¿Qué me dices a mí? Diles que marchen y vayan hacia adelante. A veces, ¿cierto?, nos vemos acorralados solo para entender que nunca debimos detenernos, siempre tuvimos que avanzar. Este séptimo día nos recuerda que Dios es especialista en abrir los caminos que humanamente son imposibles de abrir, pero Él lo hace. Pero cuando estemos al otro lado, en ese día de Isru Hag, cuando tengamos que caminar en el desierto día a día, hay que atar esa victoria, eso que pasamos, en nuestro corazón y seguir hacia adelante. Pues el sufrimiento
que pasamos es como un horno, es como cuando pasamos durante un horno, como un crisol, ¿cierto? Siendo realmente purificado para Él. Bueno, esto es lo que hemos vivido y también, ¿cierto? Los invito a, a ver el estudio de la Parashá, que está muy conectado con lo que hablamos hoy. La Parashá dejó la Moed de Pesaj, ¿cierto? La esperanza en un mundo cruel, la resurrección de los huesos secos, de lo que hablamos este sábado. Porque todos los textos de Pesaj que se leen hablan de esto. La esperanza. Habrá resurrección. Dios levantará los huesos secos. Dios hará, ¿cierto?, grandes cosas, maravillas. Él resucitará. Y Dios hará atravesarnos el mar rojo. Sea su voluntad esta para cada uno de nosotros. Shalom y nos vemos en la siguiente lección.